que presentamos hoy, el Oficio Sociológico en Colombia 1960-2020, relatos biográficos de 4 generaciones, reconstruye la historia del campo sociológico colombiano a partir de una apuesta metodológica particular. No lo hace desde las instituciones, los programas o las figuras más consagradas, sino desde las trayectorias vitales y socioprofesionales de 53 sociólogas y sociólogos formados entre finales de los años 50 del siglo XX y la primera década del siglo XXI. El proyecto que da forma, que inspira este libro, parte de una constatación crítica. La historia de la sociología en Colombia ha tendido a escribirse como historia de ideas, de departamentos emblemáticos o de intelectuales masculinos muy visibles. Esta investigación, en cambio, se pregunta por la experiencia concreta del oficio, por sus mediaciones institucionales, sus tensiones políticas y sus trayectorias regionales. Su propósito es comprender la emergencia, consolidación, crisis y transformaciones del campo sociológico colombiano entre 1960 y 2020, a través de relatos biográficos en primera persona que articulan experiencia, contexto y reflexividad disciplinar. Aunque inicialmente el proyecto que da origen al libro se apoyó en las nociones de campo de Pierre Bourdieu y de situación generacional de Karl Mannheim, su desarrollo condujo a una apropiación más flexible de estos referentes y a una mayor centralidad del enfoque biográfico. La investigación se desarrolló entre 2021 y 2023 y supuso la realización de 53 entrevistas en distintas regiones del país y en el exterior. El procedimiento combinó entrevistas en profundidad, transcripción completa, elaboración de bocetos narrativos y validación reiterada con los protagonistas. El objetivo no fue construir una muestra estadísticamente representativa, sino alcanzar densidad interpretativa sobre los modos en que se vive y se piensa el oficio. El libro organiza las trayectorias en 4 situaciones generacionales. La generación pionera, integrada por quienes iniciaron estudios entre 1959 y 1967, corresponde al momento de institucionalización de la disciplina. La generación del 68, formada entre 1968 y 1980, estuvo marcada por la radicalización estudiantil y por una relación más conflictiva con el Estado y la universidad. La generación de los 80, que accedió a la formación entre 1981 y 1990, muestra una sociología más híbrida, articulada a la docencia, la investigación aplicada, el activismo y la consultoría. Finalmente, la generación de noveles, formada entre 1991 y 2006, se desarrolla en un escenario de pluralización curricular, internacionalización y creciente precarización laboral. A través de estas generaciones se observan transformaciones institucionales, epistemológicas y profesionales de gran alcance. En el plano institucional, el campo pasa de una etapa concentrada en pocas universidades a una expansión regional más amplia. En el plano epistemológico, se transita desde enfoques estructural funcionalistas y desarrollistas hacia una pluralidad teórica que incluye marxismos, feminismos, perspectivas críticas y enfoques poscoloniales. En el plano profesional, el sociólogo deja de ser exclusivamente docente o funcionario estatal y pasa a desempeñarse también como investigador en ONGs, consultor, asesor de políticas públicas o activista. El libro también pone en evidencia tensiones transversales, entre ellas las desigualdades de género, la importancia de las trayectorias regionales, la relación entre militancia y autonomía académica y los efectos del conflicto armado y la violencia sobre el trabajo de campo y la producción de conocimiento. En conjunto, esta obra que hoy lanzamos muestra que la sociología colombiana no se ha construido solo en Bogotá, ni únicamente en el aula, sino también en territorios marcados por desigualdades, disputas políticas y experiencias históricas diversas. En suma, esta investigación aporta a la comprensión de los oficios intelectuales en Colombia, al mostrar
que la profesión sociológica no constituye una identidad fija, sino una práctica situada, atravesada por condiciones históricas, disputas simbólicas y trayectorias singulares. Al desplazar la mirada hacia una pluralidad de voces y experiencias, el libro democratiza la memoria disciplinar y presenta el oficio sociológico como un quehacer al mismo tiempo académico y público, crítico y propositivo, teórico y práctico. Quiero terminar expresando mi profundo agradecimiento no solamente a los asistentes, a las asistentes, a los protagonistas, a los compañeros de la investigación, sino también especialmente a quienes hicieron posible este libro. Expreso mi gran reconocimiento al Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en especial a Ginette Ardila, a la cabeza de un fabuloso equipo, a la editorial Javeriana, con Nicolás Morales y su gran equipo también, y a la editorial de Ucaldas, con Jorge Iván, Cristina y su equipo. A todos ellos y ellas, gracias por hacer posible la publicación de esta obra, y los dejamos a continuación con un espacio de conversación con dos protagonistas de este maravilloso texto y también con dos de los compañeros que estuvieron también liderando el proceso investigativo. Los dejo con Ginette Aldana para iniciar el espacio del conversatorio. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas noches. Ya pues Jefferson hizo un repaso de esas generaciones que componen el texto y pues aquí vamos a hablar un poco, muy poco, tenemos tan solo esta hora y por supuesto hemos invitado a dos de sus protagonistas, imposible todos y todas, ¿no? Son 53 trayectorias y bueno, este espacio lo estamos compartiendo con Juan Carlos, quien también hizo parte del proceso investigativo, otros profesores como Nelson Gómez, Ricardo Barrero, Julián Gómez y con la asesoría también del profesor Jaime Eduardo Jaramillo. Algo que pues también es importante resaltar es que este trabajo se hizo en el marco de algunas clases de Sociología de Colombia, de pensamiento también sociológico colombiano, entonces hay muchos estudiantes, muchos y muchas estudiantes que colaboraron con el proceso en un proceso de ida y vuelta, de revisión, ¿no? De entrevistas, de validación y bueno, aquí finalmente ya está impreso. Entonces aquí nos acompañan también Elizabeth Gómez Etayo. Elizabeth es, bueno, todos y todas sociólogas, por supuesto, es doctora en Ciencias Sociales, con magíster en Sociología, trabaja actualmente en la Universidad Autónoma de Occidente y ha consolidado una trayectoria investigativa centrada en la comprensión de fenómenos complejos como la violencia, las desigualdades sociales y las desigualdades de género. Su experiencia inició en el trabajo con jóvenes y pandillas juveniles en el distrito de Agua Blanca y evolucionó hacia el análisis de la violencia avanzada en género y la sociología de la cultura. Y bueno, y otro gran espectro allí de temas. Por supuesto, esta información biográfica es corta, la buena parte de ella está en cada uno de los relatos. Y también nos acompaña Edgar Reisinin, sociólogo, doctor en historia, ha sido docente en muchas universidades, en la Universidad del Magdalena, de Simón Bolívar, también de la Universidad Popular del Cesar. Es miembro del Grupo de Investigación Estudios Sociales del Departamento del Cesar. Sus trabajos de investigación han estado orientados a la historia y la cultura del Caribe, con énfasis en fiestas y carnavales. Entonces, bienvenida Elizabeth, y vamos a empezar. Hola, buenas noches para todas y todos. De nuevo, muchas gracias por su asistencia. Quiero volver a los agradecimientos que nunca faltan, ¿cierto?, cuando se realiza un proyecto de esta envergadura. En principio, a todos los compañeros, ¿cierto?, del equipo de investigación, ya mencionó Ginette, ¿cierto?, el profesor Nelson Gómez, Julián Gómez, Ricardo Barrero, muy especialmente al maestro Jaime Eduardo Jaramillo. Y yo sí quiero hacer un reconocimiento muy especial al profesor Jefferson Jaramillo, efectivamente el líder de este proceso. Y sabemos pues que cuando se adelantan este tipo de proyectos, pues siempre se requieren unas cabezas que
lleven adelante la investigación, que estimulen de alguna forma a los compañeros, que de alguna manera, como se dice coloquialmente, pongan la carne en el asador. Y ese es el caso de Jefferson, y agradezco pues este momento para pues darle también las felicitaciones, porque al fin tenemos, después de mucho tiempo, de una larga espera y de mucho trabajo, pues en nuestras manos este texto. Bien, hay un agradecimiento muy especial para todos y todas los sociólogos y las sociólogas que compartieron y nos abrieron las puertas, lógicamente, de su experiencia y realizaron pues ese trabajo reflexivo para contar su trayectoria socioprofesional. Muchos de ellos y ellas, aparte de Elizabeth y Edgar, se encuentran aquí presentes, algunos maestros míos en la Universidad del Valle, otros grandes maestros desde esas primeras generaciones de sociólogos, y yo solicito al público un fuerte aplauso para ellos. Bien, muchas gracias. Está claro que es un reconocimiento también estas trayectorias que aparecen lógicamente en este texto del estudio sociológico en Colombia, pero considero que de manera sustancial y fundamental se trata de un homenaje para el campo de la sociología en Colombia. Una disciplina, creo yo, que ha hecho importantes aportes, entre otros, diríamos, al conocimiento de lo que ha sido y de lo que es el Estado, la nación y la sociedad. También ha hecho aportes importantes al desmantelamiento de las desigualdades y de todo tipo de discriminaciones. Igualmente ha acompañado procesos sociales, comunitarios muy importantes en el país, además de formar ciudadanos críticos, ¿sí? En ese sentido, pues creería que ese homenaje a la sociología en realidad no es un homenaje acrítico. En realidad, en cada una de las trayectorias que encontramos en este libro, encontramos reflexiones de tipo personal, ¿cierto? Mucha crítica también a cada uno de los procesos, digamos, de carácter micro, pero también, digamos, una crítica y una reflexión sociológica que también involucra todo lo que ha sido el desarrollo y la evolución de nuestro país. Entonces, creo que allí también está, una fortaleza del libro, que realmente está haciendo un balance de manera muy especial, y como lo señalaron los evaluadores del texto, lógicamente antes de su publicación, el carácter original del documento, ¿cierto? Una originalidad que ya algo de ello mencionaba el profesor Jefferson en relación con los antecedentes que se han hecho y la revisión del desarrollo de la sociología en Colombia, pero que en este caso habla de lo que son las experiencias, ¿cierto? Básicamente las vivencias de lo que es el oficio y lo que ha sido el oficio sociológico en Colombia. Bien, para dar paso directamente a nuestros invitados, yo quería pues dar como una pregunta detonante allí, y me gustaría que de pronto nos compartiera a nosotros y al público, tanto Elizabeth como Edgar, a partir de la experiencia reflexiva, autorreflexiva que realizaron a lo largo de este proceso, y quizás la oportunidad que han tenido de leer algunos otros relatos que hacen parte del libro, ¿qué cosas consideran realmente valiosas, importantes, ¿cierto?, para lo que podría ser un lector, digamos, del común, una persona lega a la sociología, pero también para lo que serán sociólogos y sociólogas y futuros sociólogos o profesionales en ciencias sociales en el país? Entonces, gracias. Muchas gracias. De nuevo buenas noches primero para todas, para todos. Muy entrañable estar aquí en este momento. Quiero reconocer de viva voz y con el nombre propio a quienes recuerdo: Rocío, José María Rojas, Alberto Valencia, por allá atrás está Marcela Restrepo. Es muy entrañable realmente estar aquí por la maestra Nora Segura, que fue mi profesora también, Amparito, y Jefferson. Realmente es un trabajo
Bello, bello, sobre todo bello. Para mí, ¿qué ha sido este proceso? Yo soy socióloga de los años 90, entré a la Universidad del Valle en 1990. No sé si esta generación se acuerda de los códigos y todos nos acordamos de los códigos, nos acordamos de los códigos de la universidad. ¿Qué significaba ese momento? Que pienso que es interesante, que está recogido aquí en el libro para las nuevas generaciones, sobre todo. Una historia de Colombia contada desde la sociología. Cuando se miran los demás relatos, yo me encuentro eso, la historia, una cierta historia de Colombia contada de una cierta manera. En mi caso, cuando entro a la Universidad del Valle en 1990, pues venimos en una ebullición social política, no solamente nacional, sino internacional. Y obviamente eso impregnó nuestro hacer sociológico. En ese momento no lo veíamos, inclusive yo creo que autocríticamente, 30 años después caigo en la cuenta de eso y ahora en el ejercicio docente lo comparto con mis estudiantes. Por ejemplo, ¿qué significaba la caída del muro de Berlín? ¿Qué significaba la perestroika? ¿Qué significaba el llamado fin de la historia? ¿Qué significaba la constitución política del 91 para Colombia? Fue realmente significativo. Entonces yo me encuentro en el libro esa historia contada de una cierta manera y me parece también que se muestra una consolidación del campo, una transformación del campo y una perspectiva de futuro. Quiero señalar en particular en una transformación que me interesa por mis estudios es, yo estudié solo con hombres. Yo no sé si mis profesores reflexionaron sobre eso, pero yo lo reflexiono. Yo estudié solo con hombres. La maestra Nora Segura fue profesora mía en un primer semestre y ya creo que se jubiló después y salió de la Universidad del Valle. Alberto Valencia, José María Rojas, Mario Luna, Jorge Hernández, que lo vi por ahí, Fabio Velázquez, etc. En ese momento no caemos en cuenta de eso, pero estudiábamos solo con hombres, leíamos solo a hombres y leíamos solo sociología. Después, cuando empiezo en mi hacer, yo vuelvo a la Universidad del Valle, reincidente, ¿sí?, a hacer la maestría en sociología y Jorge Hernández, que salió por allí. ¿Qué se hizo Jorge Hernández? Bueno, allá está Jorge Hernández, gracias. Yo no sé si el profe Jorge Hernández recuerda, pero él me dijo que hiciera la maestría porque era sociología para adultos. O sea, que ahora viniera a estudiar juiciosa porque, como me dijo Álvaro Guzmán por allá también en la universidad, cuando cumplí 40 años me dijo que yo en el segundo piso daba mucha lora. Entonces, Jorge Hernández me dice que haga la maestría para completar, digamos, para fortalecer. Cuando yo llego a la maestría ya en 2001, ya he recorrido 10 años de vida profesional, estoy interesada en los estudios de violencia de género. Yo soy de esa generación que se formó con los violentólogos, Álvaro Camacho, Álvaro Guzmán, pero veíamos una violencia política de Colombia y una violencia urbana. Cuando yo quiero ver la violencia contra las mujeres, no había quien me dirigiera. En sociología, en eso, y ya era la maestría en sociología, eran mis profes del pregrado, otra vez en el posgrado, y no había. Entonces yo creo que allí hubo una transformación. Finalmente me dirigió Pedro Quintín, que era recién vinculado a la facultad, y después tuve un diálogo con otras áreas. Creo que también hay algo interesante que a mí me ha pasado en mi campo, y es el encuentro con otras áreas. Yo lo digo ahí en mi relato, difícilmente alcanzamos a ser interdisciplinarios, porque sería un gran desafío, pero por lo menos sí multidisciplinarios, dentro del campo de las ciencias sociales, ¿sí? Yo veo esa transformación. En mi caso, era solamente sociología. Cuando evoluciona, digamos, voy para otras áreas, me encuentro con que eso se ha transformado. Y finalmente cierro con esto, viendo esa consolidación. Yo llevo 15 años en la Universidad Autónoma de Occidente, hice un doctorado en Brasil y cuando volví, intenté un concurso en la Universidad del Valle y fracasé con rotundo éxito, no quedé, pero empezaron a llegar muchas mujeres y eso a mí me pareció fantástico. O sea, hoy en día sociología en la Universidad del Valle es otra cosa. Ya un estudiante no podría decir, hay maestras, profesoras, mujeres, creo que hay una paridad de género, inclusive creo que ya se está yendo para el otro lado. Entonces claramente ha habido una consolidación, una transformación del campo. Gracias. Muy bien. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Hay una cosa que quiero destacar, y es que ella viene del Valle y yo de la costa, o sea, de Santa Marta. Entonces, fíjense que no es el centralismo y la cosa, aquí estamos las provincias, como nos acostumbraron a decir, ¿no? Allá en la provincia. Resalto esto porque me parece clave el trabajo. No voy a seguir agradeciendo a Jefferson porque se nos va la hora, pero yo sí, y no puedo decir los profesores porque a Nora la conocí porque andábamos siempre con los congresos de sociología, con Alfredo, con Álvaro, con los dos Álvaros, Álvaro Guzmán y Álvaro Camacho, y con Alfredo Correa.
y bueno, Gabriel no fue mi profesor, pero fue mi amigo permanentemente y no vea más. De pronto, y Jaime Eduardo, tuve la fortuna de no ser su alumno en sociología rural, pero porque fue Carlos Lowe. No encuentro a mis profesores, posiblemente están muy mayores. Vasco, que ya creo que no sale. Miguel Ángel, no lo veo por aquí. Boris Guerra, alguna vez lo vi. En fin, de todas maneras, yo me formé en una universidad privada que tenía 300 estudiantes y habían los mismos 56 grupos políticos que habían en la nacional. Es decir, era INDESCO, que luego se llamó Universidad Cooperativa de Colombia. Digamos, era una universidad nocturna que dictaba sociología para la clase media y sectores populares. Pagábamos a crédito, dábamos 10.000 pesos, 5.000 pesos, no me acuerdo, 2.000 pesos, perdón, 2.000 pesos. Eso me pareció interesante en mi formación. Tengo 70, pero leyendo el libro, o algunas, yo veo evidentemente, como dice Elizabeth, que es el país, ahí está narrado el país, con miradas diferentes. Hay un colega cartagenero, pero que vive en Barranquilla, que se llama Raimundo Caviedes, que habla de la sociología del guarapo. Fíjense ustedes, decir eso hace unos años aquí, eso era un sacrilegio. Decirlo en Cartagena, cuando él estaba haciendo su trabajo, pues no tenía sentido. Pero esa mirada que yo veo en el libro tiene, sin duda alguna, unas tendencias en los temas, ¿cierto? Y yo quiero contarles rápidamente que eso que está allí, la violencia, el conflicto, las temáticas educativas y la modernidad con los temas de género, ¿verdad? Cuando yo estudié, yo hice una cosa que yo he llamado contravía. Yo no estaba de acuerdo con seguir en la lógica de estudiar ni la violencia, ni el conflicto, ni estudiar sociología de la educación, ni sociología urbana, ni sociología rural, sociología de la cultura. Ese fue mi dolor de cabeza, porque ¿quién puede asesorar como un sociólogo sociología de la cultura y menos análisis sociológico del Carnaval de Barranquilla? Esa vaina no es seria, Edgar Rey. Eso no es sociología en ese momento, la crítica. Demoré no sé cuánto tiempo para que me nombraran director de tesis, nadie quería. El doctor Pisa no se ponía en eso, por decir algo, ¿no? O Orlando Grisales, le perdí el rastro a Orlando Grisales, creo que se llamaba el profesor de Parsons. Sin embargo, no veo a Normando por solidaridad costeña, ¿cierto? Creo que él asumió por esa solidaridad costeña ser el director de mi tesis sobre el Carnaval de Barranquilla. ¿Y quién lo evalúa? Peor todavía. Yo demoré como 2 o 3 años. El profesor Durán era el secretario de la universidad. Y iban no me acuerdo el apellido de él, el apellido era Durán. No me acuerdo el nombre. Y yo iba todas las noches. Es más, ya yo estaba profesor en la Inca, en la Gran Colombia. Me iban a echar si no llevaba el título. Le digo, oiga, profe, ¿cuándo me van a nombrar jurado? En eso regresó Sergio Pulgarín de París y dijo, yo la evalúo. Sergio era compañero nuestro en comandos camilistas. Y voy y le dicen a Alfredo Molano, yo evalúo la tesis. Creo que tuve un jurado a la final de lujo, Pulgarín y Alfredo Molano. Desde entonces fuimos amigos con Alfredo. Con Alfredo y Orlando aprendí un nuevo concepto de la sociología que estoy acuñando. Sociología andante y no caminante ni viajera. Andante, como las palabras andantes de Eduardo Galeano. Y he comenzado a trabajar la etnografía festiva, porque yo lo que trabajo es la fiesta. El sentipensar la fiesta falbordiano. Pero he tenido una dificultad, Elizabeth y todos. Claro, como yo no dictaba sociología tradicional, entonces pues no hay puesto.
Sociología de la cultura, ¿qué programa de sociología tenía sociología de la cultura? Pues no había chance. Sociología general o introducción a la sociología. Después la montaron. De todas maneras, creo que me sirvió también para hacer lo que dice el profesor Jaime Eduardo en sus textos de hacer sociología, estudiar y hacer sociología en los 60, creo, dice él, ¿no? Me convertí en un anfibio, como recoge el concepto falbordiano, y me volví un anfibio. He sido secretario de Educación, he sido gerente de Telecaribe, he sido director de Cultura, etcétera. Transmito el Carnaval de Barranquilla, bailo cumbia en el banco, soy jurado de todos los festivales que me invitan. Entonces, me parece a mí que con esto que te estoy diciendo, Juan Carlos, lo que quiero decir es que ahí en ese libro de 824 páginas, no sé cuánto pesa, pero ahí está recogido una visión de país, desde una visión de la sociología por décadas. Hoy seguramente los sociólogos modernos de hoy que están estudiando, hace 10 años me llamaron para que fuera profesor de sociología de la cultura y por eso fui. Viajaba todas las semanas a Valledupar, al programa de sociología de la Universidad Popular del Cesar, a dictar sociología de la cultura. Me iba el jueves y regresaba el sábado por la tarde. 4 horas, y a veces la protesta social en la zona bananera eran 9 horas para llegar a Valledupar desde Santa Marta. Pero lo hacía convencido de que esas muchachas y esos muchachos necesitaban tener profesores, no sé si yo soy bueno, pero tener profesores visitantes que fueran a dictar clases. Aquí está Francisco Reyes, que también va por allá a Valledupar. ¿Y saben por qué lo hice? También, y termino con esto, qué pena, es que cuando llego a Valledupar, los estudiantes de sociología tenían un estigma. O eran marihuaneros o eran guerrilleros, estaban estudiando para comandantes de la FARC. Y ese estigma había que vencerlo. Y con eso comenzamos a trabajar. Demoré 10 años, ya creo que no estoy para viajar tanto, pero eso es lo que yo les quiero contar de este libro y seguramente que lo van a disfrutar además, porque hay anécdotas maravillosas que forman parte de la vida social de los hombres, social de las mujeres, de la vida social en la que a nosotros nos encantó estudiar, la vida de las gentes, de los seres humanos. Bueno, como mencionamos, estas trayectorias se construyeron muy desde el oficio. Ya se mencionó también como, claro, hay una historia de la sociología en Colombia muy desde la academia, las instituciones, que por supuesto es importante, pero aquí se quiso recoger a través de esas trayectorias vitales que era hacer sociología, ¿no? Más allá de lo que uno aprende en el aula. Y Edgar y Elizabeth han mencionado cosas centrales, cada uno en sus contextos, ¿no? Los revolucionarios del tránsito del 60 al 70, ¿no? Donde pasa todo allí políticamente, revolución feminista, bueno, etcétera. Y Elizabeth, que nos cuenta también un periodo de transición muy fuerte hacia los 90, ¿no? Intentando buscar la salida de esa violencia tan terrible que tuvo el pico hacia los años 80. También menciona otras cosas muy importantes, las diferencias regionales, ¿no? Cuando leemos las trayectorias, por supuesto hay puntos comunes y eso es lo que articula cada una de las generaciones, pero también hay unas particularidades de acuerdo a donde se desarrolle, ¿no? La sociología del Caribe, por ejemplo, con todo esto que nos menciona de la importancia de la sociología de la cultura y también lo que pasa con la sociología en el Valle, en el Pacífico, que insisto, hay temas comunes, pero también hay particularidades, pues dado que la sociología responde también a problemáticas situadas. Y otra cosa que mencionó Elizabeth, y lo notamos en el texto, particularmente las profesoras que luego leíamos las trayectorias, es muy distinto hacer sociología, o era, espero, siendo mujer, ¿no? La maternidad, ¿qué implica esto? ¿Qué implica en las trayectorias académicas, en estas moratorias que en algún momento se presentan? Entonces, bueno, eso está ahí, podríamos hablar de muchas más cosas, pero aprovechando que tenemos aquí a nuestros profesores y profesoras, a colegas y estudiantes,
En el texto también se ve justamente cómo y dónde se ejerce ese oficio, ¿no? Están muchos de nosotros y nosotras en la academia, pero también si uno mira históricamente esa temprana relación, por ejemplo, que hay con el Estado, luego el profundo divorcio con el Estado y luego vuelve, pero también, no sé, en las ONGs, bueno, Edgar nos ha relatado además en todas las secretarías de cultura, bueno, donde se pueda incidir allí. Y, sin embargo, en ese ejercicio, en ese vaivén, esa estigmatización que esperamos pues creo que esto ha disminuido, pero uno de los elementos que sí se menciona particularmente para las últimas generaciones es la precarización laboral, ¿no? Y aprovechando que estamos en esas generaciones que pronto se van a graduar o recién graduadas, ¿ustedes cómo ven ese lugar, no solo de la sociología, porque el texto no es solo la sociología, también son las ciencias sociales, la relevancia de las ciencias sociales hoy frente a estos embates, ¿no? que vemos cada vez que prendemos las noticias sobre esa posibilidad de entender nuestro entorno y actuar sobre él? Entonces, a veces cuando las personas más jóvenes escuchan que siempre se han trabajado en muchas cosas, ¿no? Si nos relatan un poco cómo ha sido ese ya ejercicio del oficio en sus distintas trayectorias y cómo lo ven hoy frente al trabajo que queda por hacer. Vale, muchas gracias. Espero que podamos transmitir un mensaje de esperanza para las nuevas generaciones en un contexto de precarización laboral. Lo primero que quiero decir es, yo empecé a trabajar sin haberme graduado de socióloga. Y empecé a trabajar porque había un proyecto de intervención social en Cali, en la alcaldía de 1995-1996 de Rodrigo Guerrero, donde había un programa de trabajo con pandillas juveniles y la consigna era: necesitamos gente de lavar y planchar, gente que se meta a los barrios, y eso éramos estudiantes, o sea, próximos a graduarnos, pero que todavía no tuviéramos el título. Entonces empecé a trabajar sin haberme graduado y después un trabajo me fue llevando al otro y al otro y al otro, y de mano de la intervención social. Y aquí también una autocrítica a lo que ha sido el oficio o lo que era el oficio en los años 90, lo recuerdo mucho con mis profes, y era que nosotros o nosotras como sociólogos no nos estábamos formando para la intervención social, pero la demanda laboral era la intervención social, ¿sí? Es decir, en estricto sentido nos formamos como académicos, intelectuales, investigadores, pero esa no es la demanda laboral. La demanda laboral es la intervención social. Y me parece que hoy sigue siendo, y yo pondría un foco, esperanza para las nuevas generaciones, que en este momento yo me lo digo a mí misma: si yo me quedara sin trabajo, ¿yo qué hago? Porque no sé hacer nada más. O sea, ¿sí? Otras personas saben hacer otras cosas. O sea, Fernando Urrea le decía a uno: montate un puestico de perros, ¿sí? Pero yo no sé hacer eso. Entonces yo lo que estoy viendo ahorita es lo siguiente: en el caso de los estudios de género, en el caso de más directamente las políticas públicas de mujeres, hay que descentralizarlas, todas las regiones, todos los territorios, y no me gusta, digamos, abusar del concepto territorios. Estoy hablando de eso que llamamos la Colombia profunda, la Colombia marginada, la Colombia descentralizada, o sea, por fuera de las capitales. No me refiero con territorios a las comunas, barrios marginales en las ciudades o marginalizados. En el caso de Cali, por ejemplo, el norte del valle, el norte del Cauca, perdón, el sur del valle y el norte del Cauca es una microrregión. Yo ahorita estoy trabajando en un proyecto de cuidado en esas regiones. Todos los municipios necesitan sociología. En el caso del trabajo social, de la intervención social, por ejemplo, con mujeres, toda instancia territorial, toda instancia departamental, administrativa, municipal, necesita políticas públicas, en el caso de mujeres, donde haya política, protocolo y ruta. Eso es un campo. En la universidad tenemos una maestría en estudios culturales y una especialización en interculturalidad y estudios de género. Y todos los estudiantes que nos llegan son de los territorios apartados y dicen: yo entré a hacer esto porque me piden que tenga experticia en eso. Entonces creo que hay que descentrarse de las ciudades capitales y mirar para las regiones. Por supuesto, el Estado sigue siendo un excelente empleador en ese sentido, con todas las contradicciones que tenemos. Yo misma dejé de trabajar en intervención social porque dije: no puede ser posible que trabaje y me paguen 5 meses después nomás, y me retiré hace ya 20 años de eso. Pero creo que allí es una posibilidad. En los años 90 se decía lo siguiente, no sé ahora, pero creo que hay que revisarlo también.
frente a la crisis laboral, montate una ONG. ¿Sí? Hay un artículo de una revista chilena que decía, monte una ONG, pues más de uno de nosotros trabajó en un montón de ONGs. Pero la estructura de nuestro Estado funciona así. El Estado no contrata directamente. Programas de jóvenes, mujeres, población sexualmente diversa, temas ambientales, educativos, contrata la ONG. Voy a cerrar con lo siguiente, y particularmente me da mucha vergüenza lo siguiente. Hace en el 2021, justo cuando empezó este libro, estábamos en un proyecto entre universidades en Cali. Ustedes recordarán el paro de 2017 de Buenaventura, ¿sí? En el paro de 2017 de Buenaventura, donde la gente estaba reclamando agua potable, organizaron unas agendas súper bien organizadas, seguramente Jefferson conoce, mesas de trabajo en todas las áreas. Cuando eso se va a operativizar, esa propuesta del paro va a planeación nacional, va al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior contrata a una ONG internacional, PNUD. El PNUD no puede ejecutar directamente, contrata Alianza de Universidades. Yo me moría de la vergüenza, o sea, éramos 4 universidades que volvemos en 2021 a las comunidades de Buenaventura a preguntarles lo que ya sabían hace 5 años. Entonces, digo, vivimos en esa contradicción. Así funciona nuestro Estado, ¿sí? Con esa subcontratación. Entonces, yo pienso que es una gran oportunidad de que excelentes nuevos profesionales pues ocupen esos lugares de una intervención social con una perspectiva crítica, ¿no? Con una perspectiva que da la sociología. Entonces creo que allí hay un campo, y yo no desconocería, pues hay que montarse en la ONG, pues claro, hay que montarse en la ONG también por si las dudas, y empezar a hacer camino y hacerlo diferente, pero mirando para las microregiones, que creo que es un espacio bastante pertinente. A mí me parece que hay un tema allí, y es, bueno, lo que pasa es que mi caso personal creo yo que es diferente, ¿verdad? Uno no puede jugar por lo de uno. Yo nunca he estado desempleado. Yo he sabido venderme, por decirlo en esos términos, ¿cierto? Como gestor cultural, como investigador, he participado en algunos proyectos, varios proyectos. Alguna vez con Orlando Fal hicimos 3 proyectos, evaluando el PNR, por ejemplo. Con el Corpe hicimos el mapa cultural. O sea, están algunos proyectos con el Estado o por fuera del Estado, pero lo que yo veo en el momento, que la precarización es de todos los profesionales. Realmente a mí me parece que hoy la situación, un médico de la EPS cualquiera, de la más dedito parado hasta la más meñique, tiene que trabajar de 6 de la mañana a 1 y de 1 a 7 de la noche. ¿A qué hora almuerza? Eso no le importa al dueño de la EPS. Y es un médico. Antes las familias que tenían un médico, un miembro de la familia era médico, la vida estaba resuelta para esa familia. Hoy no lo es. O tenían un abogado o un arquitecto, porque eran, profesiones que daban lucrativas, que tenían demanda. Hoy no. Hoy todo está precarizado. Yo he visto una salida, una alternativa, además de lo que tú dices, Elizabeth, con todas estas agencias de tierra, por lo menos en el caso del Cesar, donde hemos tenido egresados, muchachos, que fíjense que le hemos brindado la opción de tener una especialización en conflicto social y territorio, a la que va Francisco y voy yo también. O en una que hicimos en la Universidad de Cartagena, que no recordó allí Janet, que montamos hace unos años, ya no es especialización, sino maestría, conflicto social y construcción de paz. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Toda esa gente que llega, evidentemente trabajan en ONG, trabajan en agencias de tierra, en las que está titulando tierra, y es excelente el ensayo que ellos deben hacer, porque hay que sacar nota, la bendita nota esa que hay que poner, ¿verdad? A mí se me ocurrió una vez, con el conflicto, hacer una evaluación en 4 ciudades para conocer la gente que venía desplazada, cómo reemplazaba la fiesta. Como yo estoy interesado en la fiesta, y vieran ustedes, la gente que festejaba a la Virgen del Carmen, hoy la detesta, hoy se volvieron evangélicos, después del conflicto. Pero esto me dio porque mucha gente estaba trabajando con ellos. Entonces tenían acceso a eso y hacían su trabajo.
Y fíjense que una vez fue muy importante cómo algunos colegas sociólogos se han vinculado en los últimos años, por lo menos en el Cesar, digo, y posiblemente en Barranquilla, a través de los concursos de la función pública, de la Comisión Nacional de Servicios. En Valledupar, y eso para mí es saludable. Estos egresados nuestros presentan el concurso, que no es fácil, y ganan el concurso para ser maestros. Y hoy tengo alumnos en Aguachica, en el Copey, en Valledupar, hay como en 4 o 5 colegios, brillantes, y no se desvinculan de la Universidad Popular del Cesar con su cátedra. Tengo el caso del profesor Janes Sagonero, profesor de Historia Regional, profesor de... Entonces, todos estos profesores, a mí me parece que ahí hay una línea de trabajo importante. Yo siempre he creído que la sociología da para mucho, porque después que uno se termina de leer el libro La imaginación sociológica, uno tiene que aprender algo, definitivamente. Uno tiene que aprender algo. A mí ese gringo marxista, además, es marxista el tipo, o era, yo creo que ya se murió tal vez. Algo aprende uno, ¿verdad? Y uno está preparado para algo. Y a mí me parece que esa es la imaginación que yo invito siempre a los estudiantes. Imagínensela. Hace unos años, para terminar, nos pidieron hacer un estudio, Alfredo Correa de Andrés, Javier Moscarera, Tony La Cruz y yo, 3 sociólogos y un licenciado en sociales. Pero nos pedían que hiciéramos una fundación. No estaban de moda las fundaciones todavía en el año 90. Entonces llamé a Orlando Falborda y me mandó copia de los estatutos de Fundarco, Fundación para el Estudio de la Realidad Colombiana, creo que se llama. Nosotros le pusimos Fin de Caribe, Fundación para la Investigación y el Desarrollo del Caribe, ¿verdad? Orlando te había impulsado desde Sucre, FIDES, Fundación para el Desarrollo, Estudio, y así, y ahí hicimos un trabajo bien interesante. Hicimos varios trabajos, solo que yo no tengo la paciencia para ir a la DIAN, para ir a la Cámara de Comercio, para estar en esos enredos burocráticos del libro de contabilidad. Pero fue una fuente ¿cómo se llama? De trabajo permanente, ¿verdad? Pero a mí me parece, para terminar, que también hay que buscar estrategias de venderse. Mal utilizo el concepto posiblemente, pero es cómo mostrar uno. Alfredo decía que yo me arriesgaba a mostrar. En uno de los prólogos de uno de mis libros, dice Alfredo, Edgar, además de escribir, se compromete y se lanza. Y yo le digo, el libro suyo es bueno, no tengo ni idea si es bueno, malo o regular, pero ahí está. Y ese se vuelve un referente. Mire, mi trabajo de grado, Análisis Sociológico del Carnaval de Barranquilla, cuando yo quise publicar el libro, un historiador que posiblemente conocen, se llama Jorge Sánchez Meléndez o Meléndez Sánchez, de allá de Ocaña. Estudiábamos una maestría, la primera maestría, por ejemplo, que comenzó en la Santo Tomás en filosofía. Y me dijo, pero con ese nombre no vendes el libro. Ese nombre no da. Además los sociólogos andan limpios. Yo me puse a pensar. Entonces, tomándonos un café cerca de la Santo Tomás en la 51, me dijo, ¿cuál sería el nombre más apropiado? Joselito Carnaval. Lleva 6 ediciones. Es el libro más leído que se ha escrito sobre el Carnaval de Barranquilla. ¿Me ha dado plata? No creo. Pero me divierto dictando conferencias permanentemente, ¿verdad? Y cada rato me llaman para vender el libro. Y claro, las librerías lo venden. Pero lo que quiero decir es, hay que saberse vender. Y yo eso es lo que he hecho, pero ese es mi caso. No, pueden copiarlo si quieren, yo lo regalo, pero no sé si va a funcionarles a todo el mundo. Bien, gracias Elizabeth y Edgar. Bien, yo quiero, mencionar algo que señalaba también Edgar y Elizabeth, que tiene que ver de alguna forma también con estos padres de la sociología y esos grandes maestros como Orlando Falborda y Wright Mills, ¿cierto?
De alguna manera creería yo que este texto cumple, ya lo dirán los críticos, ¿cierto?, cumple con lo que Wright Mills llamaba pues la promesa sociológica, ¿cierto?, que consiste básicamente, ¿cierto?, en esa capacidad de articular lo que puede ser esa historia social con la biografía personal, ¿cierto? Y efectivamente, lo señalaban ustedes, creo que en cada uno de los relatos que van a encontrar en el libro, pues siempre se puede encontrar y visualizar esa relación entre lo que puede ser la vida personal, familiar, comunitaria, ¿cierto?, hasta los grandes sucesos históricos, políticos del país, ¿cierto? Y por otro lado, hay una cuestión que es quizá transversal también en todos los relatos y también se les preguntó justamente a los protagonistas, digamos, el sentido crítico de la sociología y de alguna manera, digamos, sus posibilidades políticas y éticas, ¿cierto? Salvo algunas excepciones, en los relatos se encuentra que por lo menos ser sociólogo o socióloga en este país hace que se requiera realmente un compromiso, ¿cierto?, con lo que los padres fundadores hablaban, ¿cierto?, de los condenados de la tierra, los desposeídos, y que quizá después, en algún momento, se orientó quizá hacia una sociología más de carácter científico, ¿cierto?, procurando esa neutralidad valorativa, la objetividad, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, encuentro yo que la gran mayoría de los sociólogos y sociólogas que están aquí mostrando su trayectoria, consideran que siempre debe haber un compromiso ético, ¿cierto?, un compromiso político también. Ahora bien, quisiera pues conocer de sus voces, ¿cierto?, en qué consistiría o cómo puede consistir, ¿cierto?, ese sentido político o ético, si efectivamente lo consideran ustedes así, y de qué manera, digamos, el oficio sociológico puede haber colaborado de alguna forma por muchas reivindicaciones en ese sentido. Gracias. Yo creo que frente a las desigualdades sociales, frente a la violación de derechos humanos, no hay neutralidad, ¿no? Y yo creo que eso lo aprendemos en sociología, o sea, no tomar una posición es tomar una posición frente a ese tipo de situaciones, y creo que eso lo aprendemos claramente, porque cuando estamos investigando violencias, desigualdades, injusticias, pues no solamente estamos dando cuenta de eso, ¿no?, desde una neutralidad valorativa, sino que pues como seres humanos creo que nos transforma. Y a mí particularmente me ha tocado, digamos, desde la militancia política también, como el último coletazo de los años 90, que ahí lo narro también, y entonces es ver el país de una manera distinta, es un estilo de vida. Un amigo cuando cerca de los 30 años me decía, métale sociología a su vida, Tita, no me decían Tita, no me dicen. Y claro, cuando yo hago conciencia de eso, ahorita pienso es que no tengo cómo no hacerlo. Y a mis estudiantes les digo, ¿qué es lo que hace una socióloga? ¿Usted qué es lo que hace, profe? Y yo les dije, sobre todo me tiro a la fiesta. Lo que más hago es tirarme la fiesta. ¿Y por qué? Porque frente a situaciones donde, por ejemplo, en el caso de las desigualdades de género, pues no tengo de qué reírme, ¿sí? Y si están haciendo el chiste, pues no me voy a reír, me tiré la fiesta. O los chistes racistas, sexistas, homofóbicos, gordofóbicos, etc. Cuando hacemos conciencia de eso, uno se tira la fiesta. Ese tipo de situaciones. Entonces, difícilmente no podríamos tener una postura ético-política, ¿sí? Porque es un estilo de vida, creería yo, de vivir en consecuencia con lo que hemos estudiado. Bueno, yo he mantenido una constante en la vida, en lo ético y en lo político, ¿cierto? Yo, a pesar de haber hecho burocracia, Marco Raúl Mejía un día me preguntó, ¿oíste? ¿Y cómo un marxista puede trabajar con los neoliberales? ¿Cierto? O sea, por los burócratas de ser secretario de Educación, los problemas que eso implica. O ser gerente de Telecaribe en el gobierno del señor innombrable. Pero me tocó ser gerente allí, ¿cierto? Y hablar con la hija de la señora que votó por el 12.5, ¿verdad? Que era secretaria privada, ¿verdad? O con tantos otros.
pero había que hacerlo. Y yo en eso siempre fui, digamos, con mi, no verticalidad, pero sabía que tendría que saber cómo moverme, porque es que no es fácil. No es fácil cuando te dice a ti el gobierno nacional, voy a poner un caso preciso, con el Plan Colombia, el Plan Colombia para hacerle propaganda a la reinserción. Entonces, en medio de la transmisión del carnaval, entrevistar al hombre de reinserción. Es un problema ahí, cómo negociar eso, ¿verdad? Si son 10 minutos, decir, aunque sean 2 minutos, te vas a tirar en la fiesta, mira que la gente está bailando y tú ahora vas a decir, señor guerrillero, reinsértese. Ese es un tema muy delicado. Y yo pienso sinceramente, que en esa herencia, yo no fui presbiteriano, yo desde que abandoné el catolicismo hace 500 años, cuando llegó Rodrigo Bastida, yo no he vuelto a ninguna religión. Por lo tanto, lo único que con Orlando compartimos, con el mismo Alfredo, fue precisamente eso de entender el conflicto, de entender los problemas sociales y estar de acuerdo con lo que en algún momento el mismo Orlando iba a plantear como esa sociología militante. A algunos no les gusta, a otros nos gustará. Pero, por ejemplo, yo soy de los que sigo pensando en que si hay un concepto de la sociología nuestra que le apuesta a una forma de entender o de entendernos, es el concepto sentipensante. Sentipensar. Y yo, y cuando uno lee a Arturo Escobar, creo, y habla de la antropología del sentipensar, o el otro profesor que habla del sentipensar en la educación, o un hijo mío que es antropólogo que habla de sentipensar de la fiesta. Entonces, ese concepto me parece que tiene alguna validez. Entonces, yo creo, Juan Carlos, que yo he tratado de mirar, pero sí he sido, por militancia, consciente, sobreviviente si quieren, pero yo me mantengo en esa y por supuesto en la posible neutralidad de la ciencia, de la discusión de los 70 y de los 80 con Weber. Yo ahí prefiero quedarme callado si quiero, ¿verdad? Porque yo sinceramente la historia nos está diciendo que de alguna manera la ciencia no es neutral. Y esa neutralidad posiblemente cada día se rebasa por los acontecimientos que la dura realidad nos ofrece. Es que una cosa es el aula de clase. Una cosa es el aula de clase y otra cosa es salir fuera del aula de clase. Los estudiantes el año pasado o el año antepasado, en la asamblea de estudiantes en el Tolima, abogaban por hacer una sociología más que respondiera a lo que estaba fuera del aula de clase. O sea, que eso aterrizara allá afuera, lo que tú decías, que aprendieran ese. A mí me parece que eso que podemos nosotros entender por la neutralidad, por lo ético, me parece a mí que es una línea muy delgada en mi caso personal pero ya en el caso de mantener en la clase, en las conferencias, en el análisis que yo hago, por ejemplo, en el análisis de la fiesta. El libro se llama Joselito Carnaval, pero cuando usted lo lee, dice, mierda, pero este man es puro marxismo. Y al comienzo en Barranquilla no le gustaba el libro, porque yo digo que el carnaval de Barranquilla es una gran vitrina para vender productos. Y hoy la pelea es esa, ¿cierto? La mercantilización de la fiesta. Y eso, para de mercancía que hay, ¿a quién hay que estudiar? Al joven filósofo del siglo XIX. Yo la dejo ahí. Quiero decir una cosita para las nuevas generaciones. Nosotros estudiamos con el concepto de neutralidad valorativa, pero yo ya tardíamente me aproximé al concepto de proximidad crítica que propone Boaventura de Sousa Santos en el libro de La mano de Alicia,
que de la del feminismo hoy en día está cuestionado Aventura de Sousa Santos, sabemos, pero me quedo con ese concepto de la proximidad crítica, que antes ni lo concebíamos, ahora sí. Bueno, ya el tiempo se acabó. Muchas gracias, Edgar, Elizabeth, por correr hasta acá. Gracias, Juan, Jefferson, y también agradecemos profundamente la presencia de todos y todas, especialmente de muchos y muchas de las protagonistas del libro.